Hola chicos, el tema de hoy vamos a hablar sobre prueba de hipótesis para la media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar de la población o la varianza, ¿no? Ilustraremos un caso práctico del libro de Lind, página 365, ejercicio 39, estadística aplicada a la economía. De acuerdo con el Coffee Research Organization, el bebedor estadounidense habitual de café consume un promedio de 3.1 tazas al día. Una muestra de 12 personas de la tercera edad reveló que el día de ayer consumieron las siguientes cantidades de café, expresadas en tazas. La pregunta es, si los datos sugieren que existe una diferencia entre el promedio nacional y la media de la muestra tomada de las personas de la tercera edad con un nivel de significancia de 5%. Ok, primero vamos a anotar los datos. Aquí está la muestra. Vamos a calcular el número de la muestra mediante función contar. Señalamos toda la muestra y cerramos paréntesis. El grado de libertad va a ser n menos 1. Menos 1, 11. El promedio va a ser igual a promedio. Y señalamos todos los datos. Desviación estándar de la muestra, des-vest m. Señalamos los datos, cerramos paréntesis, enter. Alfa o nivel de significancia es de 5% y por ende nivel de confianza 1 menos alfa es 95%. Recordamos que el nivel de significancia es la probabilidad de cometer error tipo 1. ¿Qué quiere decir error tipo 1? Es rechazar la hipótesis 1 cuando es verdadera. Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Y recuerden también que alfa representa las zonas de rechazo. En caso de prueba bilateral, como tenemos aquí, la zona de rechazo azul se va a representarse en cola derecha y en cola izquierda, es decir, alfa se divide entre dos: cola izquierda, T crítico negativo; cola derecha, T crítico positivo, ¿sí? A ver, vamos a formular la hipótesis nula y alternativa. Recuerden que la hipótesis nula nos dice que el promedio nacional es 3.1. Según el estudio que se mostró aquí con el Coffee Research Organization. Ahora, el investigador trata de mostrar que este promedio no es de 3.1 de verdad, que no es, está tratando de decir que es diferente a 3.1, y según la muestra parece lógico decir que no es 3.1, pero hay que comprobarlo si ese resultado de la muestra realmente representa lo que está ocurriendo en la población en general, ¿sí? Entonces recuerden que la hipótesis alternativa es la hipótesis del investigador y ella va en contra de la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa nos indica qué tipo de prueba vamos a hacer, qué cola va a tener esa prueba: cola izquierda, cola derecha o dos colas, en este caso prueba bilateral. En nuestro caso es una prueba bilateral. El paso 2 es el cálculo de los valores críticos. En este caso se usa la prueba de T-Student. Se calculan los valores de T críticos y el valor estadístico de prueba T, dado que no se conoce la desviación estándar poblacional y además n es menor que 30. Recuerden que dado que no conocemos la desviación estándar de la población o la varianza poblacional, usaremos T de student, y también solo con el supuesto que los datos se distribuyen de forma normal. En caso que no se distribuyen de forma normal, no se puede usar la T de student, hay que usar otro tipo de pruebas. Para calcular
el TestStudent mediante Excel es bastante sencillo. Vamos a poner igual INV. En INV vamos a buscar INV de 2 colas. INV T 2 colas. Nos pregunta la probabilidad. En este caso vamos a poner alfa sin dividirlo. Simplemente ponemos alfa de 5% y el grado de libertad que es 11. Y nos va a dar el T crítico positivo. Para calcular el T crítico negativo existe el concepto de asimetría en distribución normal y por ende obviamente que el T crítico simplemente negativo va a tomar el valor opuesto, menos 2.20. Pero para aprender a calcularlo mediante una fórmula vamos a poner igual INV y ahora en vez de ir a INV T 2 colas vamos a INV T, que lo que va a hacer es va a calcular está tomando en cuenta el área de menos infinito hasta el T crítico negativo, de menos infinito yendo a la derecha. ¿Sí? Entonces nos pregunta sobre la probabilidad. La zona azul, ¿qué área toma? La área es de 5% sobre 2. Recuerden que alfa se divide entre 2 porque es prueba bilateral. Grado de libertad 11 y cerramos paréntesis. Y nos va a dar lo mismo, menos 2.20. ¿Sí? Ahora con tabla, vamos a esta tabla. Aquí tenemos los grados de libertad. El grado de libertad es 11. Vamos a mirar en esta línea. ¿Sí? Y tenemos que ver la alfa en este caso. Sabemos que la alfa se va a dividir entre 2. ¿sí? Entonces sabemos que la alfa es 5%. 5% sobre 2 es 2.5%, que representa esta cosa aquí. Y vamos abajo. Y nos topamos con 2.20. Recuerden que esta tabla nos va a dar también el T crítico positivo. Y por concepto de simetría sabemos que el T crítico negativo es menos 2.20. ¿sí? Ahora el paso 3 es el cálculo del estadístico de prueba y el p-valor. ¿sí? Para calcular el estadístico de prueba, aquí está la fórmula. Distribución TestStudent con 11 grados de libertad, ¿sí? va a ser igual a la media muestral, que sabemos que es 3.42, menos el promedio nacional de taza de café, dividido entre desviación estándar de la muestra, que es 0.60, dividido entre raíz de n, que sabemos que es 12. No se confundan con grado de libertad, ¿sí? Y nos va a salir 1.85. Ahora la pregunta. Aquí tenemos los T críticos, menos 2.20 y 2.20. El 1.85, recordemos que como se trata de prueba bilateral, hay que tomar en cuenta también el valor opuesto, el menos 1.85. Ahora la pregunta, 1.85, ¿dónde cae? ¿En la zona blanca o en la zona azul? Correcto, cae en la zona blanca, cae por aquí. Y el menos 1.85 cae por aquí. ¿sí? Aquí tenemos donde cae. Y eso cae en la zona de no rechazo de H0. La zona de no rechazo de H0, nivel de confianza. ¿De cuánto? De 95%. ¿no? Y por ende podemos concluir que no hay suficiente evidencia para concluir que el número promedio de tazas de café es diferente a 3.1. ¿sí? Entonces no se rechaza la H0. Nos quedamos con lo que nos indica Coffee Research Organization, que el bebedor estadounidense habitual de café consume un promedio de 3.1 tazas al día, porque no tenemos otra evidencia que dice al contrario. ¿sí? Ahora muy importante, el p-valor.
como hemos visto, en este caso el p-valor va a tener, se va a calcular, va a tener dos áreas para calcular, de menos infinito hasta el TP negativo, o sea, de menos infinito hasta menos 1.85, y de TP positivo de 1.85 hasta infinito, esta área aquí y la área aquí. Ahora nosotros podemos calcular cualquiera de estas áreas. Lo más fácil es calcular de menos infinito hasta el t de prueba negativo, ¿sí? No hay que restar y simplemente se calcula y se multiplica por 2. Ponemos igual dist tn, x es el t de prueba 1.85, pero tenemos que tomar en cuenta que debe tomar el valor negativo aquí, ¿sí? Con grado de libertad de 11 y el acumulado 1. Todo eso se debe multiplicar en 2. Entonces, aquí nos indica que se calculó la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, que es de 9.09%. Ahora, la otra forma de calcular el pi-valor es escribir igual dist t dos colas, que en sí eso fue más fácil, la verdad. Ponemos también el valor positivo, aquí siempre se pone el valor positivo, recuerden, cuando usamos el dist distribución t de dos colas, siempre se va a poner el valor positivo, ¿sí? A veces puede salir valor, si nosotros trabajamos con el valor negativo, tenemos que poner un signo menos antes para que se convierta en el valor positivo, ¿sí? Grado de libertad 11 y debe dar lo mismo, efectivamente el mismo valor. Y ya, espero que se les quedó claro y cualquier duda por favor avísenme. Gracias, chao.